Pero bueno, el placer y el deseo son conceptos de suma importancia en el psicoanálisis para comprender la subjetividad, ya que tienen un entramado inconsciente único en cada persona. Estos conceptos se han ido desarrollando para comprender los complejos conflictos internos que todos tenemos. Desde los inicios del psicoanálisis con Freud, que comenzó sus estudios para comprender el psiquismo humano con el modelo del placer-displacer, desde el aumento de tensión y su descarga, hasta el concepto de pulsión y su enlace con el placer y la satisfacción alucinatoria de deseo, y cómo es, pues ahora sí que lo que inicia en la vida psíquica. Así como sus hallazgos en más allá del principio del placer al hablar sobre el masoquismo y todavía complicarnos más qué es este asunto del placer en la vida psíquica. Más adelante, Lacan, que encuentra la matriz del deseo en el deseo del otro y cómo nos atraviesa a través de la dependencia con la que nacemos los seres humanos. Hasta llegar a desarrollos más contemporáneos, por ejemplo, como con la prima de placer, que habla Piero Lanier y que dice que es necesaria para la vida, y habla de lo constitutivo del deseo del otro en todos nosotros, pero lo necesario de un espacio donde surja un yo que represente, piense, desea y experimente placer por todas estas actividades. Como ven, tenemos muchos hilos de dónde tejer, porque seguro me faltaron muchos otros conceptos o formas de entender y abordar el concepto. Y son muchos hilos desde donde podemos tejer el programa de hoy. Pero por donde quieras comentar, querida Isa, y pues qué gusto tenerte acá. Pues muchas gracias, es un placer estar acá hablando de placer. Y bueno, también era un deseo, y pensaba que una de las definiciones del deseo es que es aquello que nos mueve, ¿no? Decía Freud que es como un motorcito que nos hace movernos. Y también, y bueno, y Lacan decía que, como tú ya dijiste, Sandra, es el deseo del otro, ¿no? Ser el deseo del otro. Y pensaba ahí lo importante que es la falta, de la cual habla mucho Lacan, ¿no? O sea, porque se desea lo que no se tiene o lo que se está en falta, ¿no? Pero antes a mí me llamó mucho la atención el título del tema de hoy, de a qué nos referimos los psicoanalistas con estos términos, y yo pensaba, bueno, y en términos generales, ¿qué es? ¿No? Antes de meternos a lo psicoanalítico, ¿qué es placer y qué es deseo? Y no difiere mucho, ¿no? Por ejemplo, las definiciones de la Academia de la Lengua dice que deseo es un movimiento afectivo. Cuando encontré esa definición en el diccionario, me gustó mucho y me llamó mucho la atención, porque no esperé que se incluyera como lo afectivo, ¿no? Y hacia algo que nos apetece. Y bueno, un antónimo es el desinterés, ¿no? O sea que deseo también tiene que ver con dirigirnos hacia algo que nos gusta, que nos llama la atención, que nos mueve, ¿no? Y desear es aspirar a algo, ¿no? Eso todavía sin meternos al psicoanálisis, ¿no? Y bueno, placer es agradar o dar gusto, pero también es disfrutar, ¿no? También es el gozar, el disfrute físico, el disfrute de alguna experiencia. Y ahí sí yo pensaba más en el psicoanálisis y en esto que decía Sandra ahorita de más allá del principio del placer, de este escrito de Freud, porque pareciera que en un principio es todo muy simple, ¿no? O sea, necesito algo, tengo una tensión, viene la descarga y ya está el placer. Pero yo creo que en la clínica todas nos hemos dado cuenta que no es tan sencillo para mucha gente, o al menos para varios de nuestros pacientes, desear y disfrutar, ¿no? El placer no solo visto como algo físico, como una tensión orgánica o corporal, sino como un disfrute también, ¿no? Bueno, yo he tenido varios pacientes, mujeres sobre todo, que les cuesta mucho olvidarse un momentito de sus labores, sea profesionales o sea domésticas, para sentarse a tomarse una tacita de café o ver una película, como que algo les impidiera, y cuando lo logran hacer, no logran disfrutarlo, o sea, no logran vivirlo. Que tiene que ver a lo mejor con esto mismo del artículo de Freud, de más allá, ¿no? Con la pulsión de muerte, ¿no? Con esta repetición o con estos
sentimientos de culpa, quizá, o de castigo, que es como si no, a propósito de las vacaciones, como si no nos mereciéramos disfrutar, ¿no? Yo pensaba cuánta gente se angustia cuando vienen vacaciones, porque al no andar corriendo, al no andar con las prisas, al no andar ocupado en todo momento, pues ya te tienes que estar un ratito contigo mismo y a veces eso asusta, ¿no? ¿Qué más? Fíjate, yo me quedé pensando ahorita que decías esto de las vacaciones, porque, no sé, se me vino a la cabeza una paciente que efectivamente ella se enojaba mucho, ¿no? Porque me decía, usted ha de estar bien contentita de que ya vienen las vacaciones, porque usted ya se saboreó su piña colada. Exactamente, usted sí tiene cosas que hacer, ¿no? O sea, pero yo pensaba que más allá de que yo tuviera cosas que hacer, era como que ella se podía dar cuenta de la dificultad interna que ella tenía para poder disfrutar, pues. O sea, para poder disfrutar como el tiempo libre, el tiempo a solas, el poder hacer cosas y que esas actividades, ¿no? O también el poder estar con alguien más y que esa compañía con alguien más a ti pues te llene de placer, pues. O sea, que realmente tú lo puedas disfrutar. Y cuando no se tiene nada de esas cosas, qué difícil es dejar las actividades, porque de alguna manera las actividades nos van estructurando la cabeza también, ¿no? Y nos acomodamos, ¿no? Como acomodamos de pronto los afectos también en esos lugares. Y cuando de pronto no están, sí de pronto yo creo que ha de ser bien difícil, pues, o sea, entre que a algunos les entra la angustia, entre que a otros les entra la ansiedad, entre les entra una cosa como de mucha soledad también, o sea, como muchos son los sentimientos que se van despertando también cuando internamente no hay ese algo que se pudo construir como para poder disfrutar también, hasta eso que se trabaja, ¿no? Yo me acuerdo un vecino que tenía, que él era iraní, y entonces él decía, aquí luego muchos mexicanos, ¿no? Tenía un acento muy curioso, decía, los mexicanos no saben disfrutar su dinero que ganan. Dice, porque deben de tomar vacaciones, deben de tomar descanso, dice, porque para eso uno trabaja. O sea, dice, y luego se ponen que sí trabajan por los hijos, para los hijos, que sí para la esposa, que sí para no sé qué. ¿Y en qué momento tú trabajas para ti? O sea, es que también tu trabajo tiene que darte a ti ese plus de placer, pues. O sea, te tiene que dar esos momentos también de decir, bueno, pues sí, trabajé durante varios meses, ¿no? O durante todo el año, pero me voy a ir de vacaciones a conocer un nuevo lugar, a disfrutar de rica comida, de rica compañía, o sea, a estar sentado frente al mar, o sea, de ricos paisajes, o sea, como eso que de alguna manera haga una ligazón, ¿no? De que vale la pena. O sea, vale la pena el esfuerzo, porque me quedé pensando en esto que dices de la falta. O sea, y de cómo de pronto el motorcito del deseo, pues es la falta. Y a veces es como hasta poder decir, pues voy a trabajar, ¿no? Y es el motorcito de que yo esté trabajando y que trabaje bien, porque yo sé que al final esto que yo trabaje me va a servir para darme un ratito de vacación o me va a dar para comprarme tal cosa o para poder ir a algún lugar o para poderle regalar algo a alguien que yo quiero, o sea, como que eso también es como la zanahoria que nos podemos poner enfrente, ¿no? Como para poder trabajar sin tanta renegata a veces, ¿no? Y sin tanta dificultad, pues.